Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprender una base de datos ya a manera real sobre un ejemplo, pues que va a salir de nosotros mismos. Esto quiere decir que vamos a ir creando la base de datos, ¿sí? La vamos a ir llenando en cuanto a columnas y sus tipos y además vamos a llenar pues algunos registros. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a comprender cómo es que los registros pueden acceder de una tabla a otra tabla y cuál es la diferencia entre un dato y un registro, porque son dos cosas muy distintas. El dato es cuando la información va entrando a la base de datos, ¿sí? Sobre una tabla, pero ya el registro es, no es cierto, no, estoy totalmente equivocado. A ver, vamos a focalizar nuevamente. La información es cuando a través de una consulta los datos almacenados ya salen al exterior. Esa es la información. Un registro es cuando los datos apenas van ingresando a una tabla, ¿sí? Y los campos simplemente son como un contenedor donde van a caer todos los datos, ¿sí? En cuanto al orden, pues todo depende de cómo nosotros ubiquemos esa parte. Ok. No nos concentremos tanto en la teoría, más bien vamos a la práctica. Bien, ¿alguno de ustedes me puede decir bajo qué concepto quieren crear la base de datos? Vamos a crear una base de datos de un consultorio, de un médico particular, de un médico familiar, ¿sí? Ok, B de consultorio. Ok, ¿qué es lo que nosotros necesitamos almacenar para esta base de datos? Muy bien, necesitamos empezar a crear, pues obviamente las tablas. Entre estas tablas vamos a hacer lo siguiente. Primeramente ocupo la tabla de pacientes. Ok. Y esa tabla de pacientes forzosamente tiene que tener su ID paciente. ¿Cierto? Muy bien. Seguido de ello, vamos a tener la tabla, si es un consultorio, la tabla de diagnósticos. Obviamente la tabla de diagnósticos necesita contener su ID diagnóstico. ¿Qué otra tabla puede contener esta parte? Esta base de datos, ¿qué otra tabla puede contener? Ayúdenme. Pacientes, diagnósticos. Dijo que era médico general, ¿no, profe? Sí, es de un médico general. Haz de cuenta que es un consultorio X. Tú vas a ese consultorio y se te expide pues una consulta. Pues también ahí puede ser como doctores que están disponibles o algo así, ¿no? Una que diga doctor nada más y ponga nombre del doctor y Ok. especialización y todo eso. Vamos a poner entonces doctores. Y obviamente tenemos nuestro ID, doctor. Ok. Tengo paciente, diagnóstico. Pues, ¿qué más pudiera ser? La cédula del doctor. Eso va a ir dentro de campos de doctores. Ok. Podría ser una de las citas. Pues sí, pudiera ser, ¿verdad? Una cita previa a. Ok, vamos a agregar citas. Citas por control o algo así. Y obviamente, pues tenemos su ID cita. Muy bien, creo que es todo. Vamos a empezar con esas 4 tablas. Ya si después detectamos otra tabla, pues la añadimos. Ok. Entonces, añadimos y creamos nuestra estructura de tablas. Y ahora es entender cuáles son los campos que yo necesito dentro de esa tabla. Muy bien. Los campos que yo necesito dentro de pacientes, pues en realidad
no me convendría conocer como toda una cédula de pacientes. Simplemente me interesaría saber nombre. Me interesaría saber apellido paterno, apellido materno. ¿Qué más? Fecha de nacimiento. ¿Qué más? Dirección. Teléfono. Vamos a Es ponerle alérgico, ¿no? teléfono. Sí, puede ser. Tipo de sangre. Alergias. Si es alérgico, ajá, eso le iba a decir. Alergias. Ok, ¿Su peso no pudiera ser? voy a borrar esto, ¿eh? Voy a borrar este. Ahorita lo voy a modificar. Ahorita me recuerdan ponerlo nuevamente. Peso. Peso y altura. Muy bien, con esos datos son suficientes. Sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Muy bien. Ahora, en cuanto a diagnósticos. Los diagnósticos sería, pues como tal, el diagnóstico. Después, Medicinas. tratamiento. La fecha del diagnóstico. Examen. ¿Examen para qué, Santi? Bueno, o sea, también puede ser como de, por ejemplo, sangre o de, Ah, sí, se le mandó a hacer este, algún... La ID paciente. Vamos a dejarlo por fuerita para que la base de datos ahorita sea sencilla y comprendamos lo que es la esencia de esta clase. Si pudiera llevar a cabo porque pues dentro de una consulta muchas veces el doctor ocupa un análisis de sangre, un análisis de orina. Por el momento ahorita vamos a dejarlo de fuera. Diagnóstico, tratamiento, fecha, el ID paciente y el ID doctor, ¿les parece? sí, Sí, Ok. Y entonces aquí ya estamos viendo, pues, que ya estamos. Suma. Es este. Aquí ya estamos haciendo referencias a las tablas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. En cuanto a doctor, ¿qué es lo que me interesa saber del doctor? Ok, lo que me interesa saber del doctor es su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su dirección, su teléfono, su RFC, Cédula profesional. su profesión, su especialización, especialidad, su cédula profesional. Pues yo creo que nada más, ¿cierto? sí, Ok. Y ahora, lo que tenemos que checar es lo siguiente. El de citas. Citas era otra tabla que habíamos quedado que íbamos a agregar, entonces lo voy a poner aquí abajo. Obviamente su ID cita. ¿Qué es lo que va a ocupar citas? 1. La fecha de la cita. ¿Cuándo se va a volver a presentar? La hora de la cita. ¿A qué hora? ¿Sí? Esa cita, ¿a quién le pertenece? ID, doctor. Y también. Vamos a poner el ID diagnóstico. Ok. Aquí el ID doctor ya no es necesario colocarlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es necesario? Porque como yo ya agregué, como yo ya estoy referenciando, espérenme, tampoco es necesario el ID paciente, ¿verdad?
¿Por qué ya no es necesario el ID paciente? En el diagnóstico está Porque en el de no, diagnóstico está ID diagnóstico. Entonces, nada más. Ay, cañón. ID diagnóstico. ¿Por qué se hizo tan grande? 4. Ok. Como aquí yo ya estoy haciendo esa referencia, ya puedo en automático acceder a mi ID paciente y a mi ID doctor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, yo creo que ya sería todo en cuanto a citas. ¿Alguien de ustedes puede ver algún otro valor que podamos meter en ID citas? Fecha, hora y ID diagnóstico. Yo creo que aquí sí sería un anexo, Santi. Y ese anexo pudiera ser algún análisis, pero solamente como algo, como un recordatorio, pues, de que se mandó a hacer ese análisis. Muy bien. En diagnóstico no puede ir como algo de alergias o algo. Las alergias las tenemos en pacientes. Ah, ok. Ah, sí, es cierto. Ok, entonces vamos a dejar la base de datos hasta ahí. Ya creamos una base de datos para un consultorio muy pequeño, pero creo que es funcional, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene alguna otra aportación? Muy bien, entonces continuamos. Miren, ¿cómo es que funcionan los registros dentro de la base de datos? Ahorita nosotros ya diseñamos la base de datos y hasta este momento hemos estado practicando durante el semestre, ¿sí? Bien, lo que vamos a continuar para realizar es lo siguiente. Vamos a nombrar qué tipo de dato es cada campo. Por ejemplo, nombre tendría que ser varchar. Vamos a ponerlo de otro color. Nombre tendría que ser varchar. Como les había comentado, varchar es el único tipo de dato que nos va a permitir, de alguna manera, limitar cuántos caracteres nosotros queremos tener. Por ejemplo, nombre tiene N-O-M-B-R-E, 6 caracteres. APAT tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. La A, la P, la A y la T. En sí, ¿cuál pudiera ser la longitud en caracteres del nombre más largo que ustedes conocen? sangre. Por ejemplo, el nombre más largo que ustedes conocen, ¿cuál será? ¿Calzoncín? Son 11 caracteres. ¿Cuál es el nombre más largo que ustedes conocen? Schwarzenegger. ¿Y cuántos caracteres tiene? A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde está mi celular? A ver, ayúdenme a buscarlo porque no encuentro mi celular. Hijo de su. Tira. Sí, está bastante largo Schwarzenegger, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Ok. Entonces, Parangaricuticuaro. no, pues nombre de persona. Vamos a ponerle 15 caracteres, ¿les parece? Por muy largo. ¿Por qué es importante gestionar? Porque es importante gestionar este número. Es bien importante gestionar este número porque si efectivamente en el registro de un paciente su nombre excede los 15 caracteres, el programa o la base de datos le va a decir, ¿sabes qué? Me es imposible almacenar ese nombre. ¿Por qué? Porque excede esos 15 caracteres.
Y entonces el doctor va a entrar a un dilema de decir, ¿y entonces qué hago? Pues lo que te tocaría hacer es abreviar el nombre, ¿sí? Pero eso nosotros como gestores de base de datos y con el doctor, pues serían algunos acuerdos que nosotros estaríamos de acuerdo a realizar, ¿sí? Sin embargo, 15 caracteres sí me parece una longitud bastante, pues aceptable para nombre. Para apellido paterno también va a ser Barchar, 15. Barchar, 15. Para apellido materno. Ok. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es de tipo date. La dirección va a ser una varchar. Y aquí sí tendría que ser Juan de la Barrera. Pues, ¿qué les gusta? ¿Unos 50 caracteres? Sí. Es mucho, ¿no? Sí. Pues estoy contando dirección, colonia y código postal. Ah, entonces sí, unos 50. Para teléfono, aquí en teléfono, por ejemplo, si yo le escribo 452-105-51-51, sería un tipo entero. Pero si a mí me lo piden en formato paréntesis 452-105-51-51, la diferencia está entre los paréntesis y los guiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué formato les gustaría seguir? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo mejor. ¿El de paréntesis? Entonces sería Sí. tipo El de abajo. varchar. Entonces sería tipo varchar. Tendríamos un carácter, dos caracteres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ponerle 13 caracteres. Vamos a ponerle 15 caracteres. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, tipo de sangre, ¿cuántos caracteres? Pues ocupamos por mucho 3 caracteres, ¿no? Está A positivo, O negativo, O positivo, A negativo, pero creo que hay un tipo de sangre que es AO o AB, no sé. A ver, crono. Es AB positivo, ¿no? Vamos a ponerle 3. Sí. Sería, como lleva el positivo o el negativo, sería varchar. Varchar con 3. Alergias. Alergias, podemos ponerlo como booleano, ¿sí? Para que ahí nosotros podamos registrar un verdadero o un falso. O quieren señalar la alergia tal cual. Pues que sea tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, ahí ya estamos haciendo crecer la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendría que ser varchar. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene más de una alergia? ¿Cuántos caracteres le pondríamos? ¿150? Una persona no puede tener más de 4 alergias, ¿o sí? ¿Y cómo lo registraríamos? Polvo a tal medicamento. A ver, ponle 15, ponle que tenga 4 alergias. Por una palabra muy larga serían 15 caracteres. 15 por 4, 60. Sí. Le ponemos 60 caracteres. Muy bien. En el peso. Va a estar en números, ¿verdad? O sea, no en palabras. No, el peso va a estar en números. Aquí hay Ah. un tipo de dato que se llama float. Float. Float
Es un tipo de valor numérico, pero que permite puntos decimales. Entonces ahí ya estaríamos poniendo 64.5, 62.0 y en la altura también estaríamos poniendo 1.69, 1.72, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Para diagnósticos. Diagnósticos sí sería un bar chart, pero aquí sí sería bastante largo. ¿Les agrada 250 caracteres? Sí. Para el tratamiento, también vamos a poner un bar chart de 250 caracteres. Para fecha, pues tendríamos un date. Para ID paciente tendríamos un int. Y ID doctor, un int. Estamos de acuerdo que esta es llave secundaria y esta también es llave secundaria, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. El ID paciente tendría que ser int, auto, increment. Eso siempre es de ley. Este también sería int, auto, increment. Este también sería int, auto, increment. Y este también sería int, auto, increment. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque las llaves principales son siempre de tipo enteras, autoincrementables. Y las ID secundarias, que son esta y esta, siempre son enteras. Siempre enteras, por default. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, doctores. Va a ser varchar de 15. Apellido paterno varchar de 15. Apellido materno varchar de 15. Dirección varchar. ¿Cuánto le pusimos a 50? Teléfono. ¿Cuánto le pusimos? Varchar 15. 15. RFC. El RFC es MEAC 9006 28. Son 13 dígitos. Varchar, 13 dígitos. La profesión, vamos a ponerle unos 40 caracteres. Ingeniero en sistema. No, unos 30 caracteres. 40 se me hace muy exagerado. Unos 30 caracteres. Especialidad, también varchar, de unos 30 caracteres. Y cédula profesional, varchar de 15 caracteres. Ok, para fecha, para cita, este es date, este es time. Y anexo sería un varchar también de 250 caracteres. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo todos? Sí. 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 Muy bien, Sí. hasta aquí vamos de acuerdo todos. Bien. Hasta aquí ya sabemos realizar, hasta aquí ya sabemos de alguna manera formar nuestra base de datos. ¿Sí? Se me va a acabar el tiempo, voy a darle stop y nuevamente volvemos a ingresar, ¿va? Va.